Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotros somos los noticiadores de Voz de Argentina. Y bueno, tenemos un programa muy importante que hablar hoy, y es lo que está pasando en México sobre los trabajos, el empleo y el desempleo en México. Y bueno, para saber sobre eso, todo lo que está pasando, sobre todo alrededor de México, bueno, nos van a compartir un poco de información por unos compañeros. Y bueno, ellos son. Mi nombre es Michael Abreu, con mis dos compañeros. Bueno, pues yo me llamo Luis Antonio Campos. Yo me llamo José Rodrigo Camargo. El tema que nos tocó es el empleo y el desempleo en México. Y bueno, el empleo y el desempleo en México es sobre casi como una empresa o un pequeño emprendimiento empezando desde cero para estar arriba. A lo que me refiero que uno cuando empieza su pequeño emprendimiento, cuando se va mejorando, va contratando a gente y así empieza a tener un empleo de una persona estable. Las imágenes del empleo y el desempleo en México. Y de los pequeños emprendimientos empezaron desde cero. El nivel de empleo y el desempleo en los sectores y regiones económicos de México para impedirse tanto los círculos virtuosos como los viciosos, estableciendo la relación causa y efecto para explicar las desigualdades y pobreza del país de esta variabilidad. El empleo de los sectores económicos de México. Los empleos en México se pueden clasificar dependiendo del sector económico en el cual se desarrolla, es decir, cada uno de esos sectores tiene sus categorías que abarcan una amplia gama de empleos y actividades laborales, si tiene alguna subcategoría específicamente. Y bueno, aquí tenemos muy mal todos los sectores económicos de México. Tenemos unas características de los servicios. El sector primario son aquellos que consisten en desempeñar actividades en las que se obtienen materias o productos de la naturaleza, un proceso de transformación. Algunos ejemplos de estos sectores son los que llevan a cabo los siguientes: agricultura, ganadería, pescadería, minería, etc. Sector secundario implica la transformación de las materias primarias para obtener otros productos. Las ramas de este sector son muy amplias, por ejemplo, la rama o sector se puede dividirse en industria, manufactura, construcción, minería, etc. Sector servicios, y también se puede abarcar una gran variedad de ramas, servicios como turismo, comercio, educación, salud y etc. El sector primario son aquellos que consisten en desempeñar actividades en las que se obtienen materiales o productos de la naturaleza. Sin pensar en la razón. Sector primario son aquellos que consisten en desempeñar actividades en las que se obtienen materiales o productos de la naturaleza. Y los sectores se dividen entre primarios, secundarios y terciarios. Sector primario son aquellos que consisten en desempeñar actividades en las que se obtienen materias o productos de la naturaleza, sin pensar por algún proceso de transformación. Algunos ejemplos de estos empleos son los que llevan a cabo en las ramas siguientes: agricultura, ganadería, pesca y minería. Sector secundario implica la transformación de las materias primarias para obtener otros productos. Las ramas de estos sectores son muy amplias. Por ejemplo, la rama o sector se puede dividir en industria, manufactura, construcción, minería, etc. Sector terciario se centra en la presentación de servicios y también pueden abarcar una gran variedad de ramas, servicios como turismo, comercio, educación, salud, etc.
La diferencia de categoría entre subcategoría del empleo y el desempleo de México. Bueno, en el empleo existen dos tipos de categorías y subcategorías del empleo de México. Se divide principalmente en tres sectores que son los tres sectores que son primarios, secundarios y terciarios. Y como dice, tenemos una imagen donde dice que el bienestar y las satisfacciones de las necesidades que llevan a la organización de la sociedad, las, las categorías, las relaciones del poder entre el Estado y las sociedades sociales y políticas. Y las categorías son producciones y distribución de la riqueza familiar y social. Estas son algunas imágenes de las regiones económicas. Las regiones económicas se pueden definir como los espacios o áreas en las cuales se realiza algún tipo de actividad productiva mayor prioritaria. Así como dice que las regiones económicas se pueden dividir en espacios o áreas donde podemos realizar actividades productivas. Bueno, en regiones económicas, ¿a qué se divide por parte por colores? ¿A qué se representa cada uno? Bueno, regiones económicas, aquí tenemos una marca donde representa las regiones económicas de México. En cada uno de color son las distribuciones que se pertenecen a las economías en cada región. Bueno, pues las regiones económicas se pueden definir como los espacios o áreas en las cuales se realizan algún tipo de actividad productiva mayoritaria. El empleo formal El empleo formal y el empleo informal. El empleo se puede definir como toda actividad que realiza una persona con la facilidad de ser distribuida. La palabra empleo engloba todo aquel oficio, ocupación, actividad o trabajo, desempeñado que produzca un beneficio económico como resultado.